Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Bienvenidos a tu espacio de reencuentro, liberación y aprendizaje. Una aventura a través de la lectura y la reflexión, en donde el conocimiento es tu mejor aliado. Esto es Libreando. ¡Comenzamos! Ella escribió que la memoria es frágil y el transcurso de la vida es muy breve y sucede todo tan deprisa, que no alcanzamos a ver la relación entre los acontecimientos, no podemos medir la consecuencia de los actos. Creemos en la ficción del tiempo, en el presente, en el pasado, en el futuro, pero puede ser también que todo ocurre simultáneamente, como decían las tres hermanas Mora, que eran capaces de ver en el espacio los espíritus de todas las épocas. Por eso mi abuela Clara escribía en sus cuadernos, para ver las cosas en sus dimensiones real y para burlar a la misma memoria. Con esto comenzamos este programa número 87. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ivonne, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy bien, aquí corriendo como siempre, muy feliz, muy contenta ya de estar aquí y pues vamos a iniciar un programa más número 87. ¿7? Ay, ya 87, no me fallan las cuentas. ya, vamos llegando al número 100. Vamos a hacer algo especial para este programa Algo número 100. Pronto estará con nosotros el programa número 100 y también nuestro segundo aniversario que esperamos también sea gratificante y seguramente así lo será igual. Claro, ya en mayo, pero pues bueno, ya estamos aquí, gracias a todos por los que están conectados. Y pues vamos a empezar este programa. Iniciaste súper bien con un fragmento de este libro que vamos a comentar. Sí, claro. Y pues bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada, que creo que por ahí ya está conectada. Ya está conectada, estás por ahí. Laura, buenas tardes. Su semblanza. ¿Puedo leer de aquí? ¿Me escuchan? Hola Laura, te escuchamos. ¿Tú nos escuchas bien? Sí, súper bien, les estoy escuchando. Bienvenida Laura, buenas tardes, noches por allá, por Paraguay. Es un gusto y un placer que nos estén escuchando desde allá. Son las, según tengo entendido, las 7:12 por allá. Así mismo. Hoy Laura, pues muchas gracias por aceptar esta invitación. La verdad, muy contentos que compartas con nosotros, que estés libreando con nosotros desde Paraguay. Y bueno, esta es la magia de la tecnología, dos países unidos a través de un libro y un foro literario. Gracias por estar aquí y pues vamos a presentar a la invitada, ¿te parece? Por favor, adelante, Ivonne. Ok, su nombre es Laura Mendoza, ella es mamá de 2 niñas, es abogada y profesora de danza clásica, es amante de los libros y la literatura, su mayor pasatiempo es leer y compartir sus reseñas con el objetivo de fomentar el hábito de la lectura, así como inculcar el amor por los libros en los más pequeños, es apasionada del cine y las series y el universo de Harry Potter, viviendo muchas vidas a través de las páginas de los libros. Y pues bueno, con ella charlaremos el día de hoy sobre el libro La Casa de los Espíritus de la autora Isabel Allende. Gracias, Laura. Bienvenida, Laura. Cuéntanos cómo estás, cómo te trata la vida por allá por Paraguay, un poquito de Paraguay desde aquí de México te saludamos. Bueno, un saludo para ustedes, muchas gracias por esta oportunidad. Porque como bien decían, es increíble la manera que tenemos de llegar a todas partes del mundo y sin duda después de la pandemia nos hemos dado cuenta que el medio virtual nos permite llegar a todas partes y hacer todo tipo de actividades que antes no pensábamos posibles. Entonces nada, muy agradecida por la oportunidad y como bien decían en la introducción, yo siempre me ha gustado mucho leer. Desde pequeña recuerdo que mi papá me insistía mucho en la lectura, me leía poemas, libros de aventuras, de todo un poco. Entonces, siempre me gustó la lectura y los universos que uno descubre a través de ella, ¿no? Después con el día a día, lo cotidiano, la universidad, que uno se va complicando,
creo que abandoné un poquito ese hábito de la lectura. Siempre me gustó, pero dejé un poco de lado. Y creo que con la pandemia, que me parece que le habrá pasado a todos, ese fue uno de mis refugios, volver a los libros. Y hoy en día, si hay un día que no leo, es un día que me siento mal, es un día que siento que perdí horas de poder hacer esto. Entonces, nada, cuando me hablaron para este encuentro, quise hablar de La Casa de los Espíritus porque es uno de los libros de una de las que es mi autora favorita, que es Isabel Allende, y me parece que es genial empezar con este libro, que fue justamente el libro que la posicionó en el ranking mundial de escritoras hispanoamericanas y que la consagró como la escritora que es hoy en día. Y bueno, nada, me parece que este es un libro que narra esencialmente su historia familiar, contada a través de otros personajes, pero básicamente contando su historia, la de su familia y la del contexto social y político que le tocó vivir, ¿no? Oye, Laura, perdón que te interrumpa un sí, poquito. Me quisiera detenerme un poco en esta parte porque en nuestros programas anteriores, los invitados que hemos tenido, escritores, también escritoras, les hemos preguntado algo que para nosotros nos parece muy interesante, cómo llegan a cada uno de nosotros los libros. Y a mí me parece muy interesante que nos puedas compartir a nosotros y a los radioescuchas cómo llegó a ti este libro. ¿Tú lo adquiriste, te lo regalaron, lo viste en alguna librería, te comentaron de él? Cuéntanos un poco cómo llegó a ti este libro, Laura. y sí, en realidad este es un libro que yo leí en mi adolescencia, hace muchos años ya. Entonces, Ajá. recuerdo que me regalaron y leí sin saber de qué se trataba, de qué iba el libro. No tenía ni idea. Tampoco no llegaba uno a través del internet como llegan hoy en día todas las informaciones, sinopsis de los libros, información de los autores, escritores. Entonces, digamos que leí un poco a ciegas, ¿no? Ok. Entonces leí la historia, me enamoré de la manera en que narra ella y otra cosa que me gusta mucho porque una vez que leí este libro le seguí leyendo y le seguí leyendo y me pude dar cuenta y ratifiqué que es una de mis autoras favoritas por la manera que escribe, porque muchas de sus obras plasman un poco de sus vivencias, de lo que le ha tocado vivir. Y así empecé y seguí leyendo toda su historia. Luego leí Paula, que es de ella también, que habla sobre la vida de su hija y la enfermedad que la llevó a la muerte. Entonces, me gusta mucho la manera de escribir de Isabel Allende, cómo empezó, cómo arrancó y cómo hoy en día sus libros se siguen vendiendo a pesar del paso de Del los años, tiempo. ¿no? Yo quiero hacer un breve comentario respecto de la autora. Finalmente, ella es una mujer de ya 80 años aproximadamente y cabe resaltar que este libro el año pasado cumplió 40 años de que ella lo escribe. Ahorita en 2023 es el 41 aniversario de este libro, que es una novela que de alguna manera, como lo compartías, nos habla un poco de su historia personal a través de otros personajes y que la verdad es que algo que a mí me sorprendió, que es una mujer muy inteligente, es una mujer chilena, es ícono de la literatura latinoamericana y digo igual manera del mundo porque es un libro que ha llegado a todos lados, incluso creo que en algún momento lo hicieron película. Y pues bueno, lo que tú nos comentas es pues no solamente este es como el libro icónico de la escritora, pero finalmente tiene otros títulos y pues sí nos gustaría conocer un poquito a través de ti, sin espolear mucho la historia, para que la gente que no lo ha leído lo pueda leer, qué fue lo que te transmitió este libro y cuál es como la enseñanza que tú recibes a través de esta lectura. Sí, claro. Este libro, bueno, algunas cosas diré solamente porque como bien dices, creo que hay que descubrir cada uno de los personajes adentrándote en las páginas sin demasiado spoiler, pero básicamente narra la historia de una familia a través de 4 generaciones, comenzando en el siglo XX y hasta la década de 1970 aproximadamente. Es un libro en el que la autora narra las vivencias de lo que sería la vida de su abuela, o sea, de sus abuelos, y la suya propia, que le tocó transitar, así como su relación, por supuesto, con su tío y lo que terminó en el golpe de Estado, el golpe militar de 1973 de Augusto Pinochet. Entonces,
Una de las cosas que me gusta de este libro es que uno lee y sabes que estás viendo un poco de ficción, pero también cosas reales, a través de otros personajes con otros nombres, pero situaciones que existieron. Entonces, una de las cosas que más me gusta cuando voy a un libro es descubrir si hay una historia real o no real, digamos que, pero detrás de sus páginas, detrás de lo que cuenta. Y en este caso, si bien en el libro, una cosa que me parece súper interesante es que está incluido dentro de la corriente del realismo mágico, este libro, así como por ejemplo 100 años de soledad con Gabriel García Márquez, que se dice un poco que es el padre, que se lleva Alejo Carpentier, Juan Rulfo y otros escritores, que se agarraron de este movimiento literario que surgió justamente en América Latina en el siglo XX, en los años 60, 70, para transmitirnos lo irreal y lo extraño, pero como algo cotidiano. No es que se realza lo real y lo mágico, sino como que está en la cotidianidad y se acepta. Y esto se ve, por ejemplo, a través de algunos de sus personajes, como el personaje de Clara, la clarividente, sin entrar mucho en spoiler, ¿no? Que yo creo que retrata un poco el personaje de su abuela, que es la que escribe y a través de su pluma, de lo que ella escribió en sus diarios, que le llamaba sus libros de contar la vida, es que el personaje de Alba, que es su nieta, que entiendo que encarna un poco a la propia Isabel Allende, conoce toda la historia, o sea, a través de su abuela, y ella a su vez nos cuenta esa historia. Entonces, están también muchos personajes míticos, se habla del maleficio que en un momento determinado, Férula, que es un personaje de la novela, le lanza a Esteban Trueba, que es el patriarca de la familia. Entonces la creencia de eso, de lo mágico, de lo religioso, de lo mítico, eso de las leyendas y mitos que hay en la cultura latinoamericana. Entonces me parece que Isabel Allende tira de todos esos hilos para recrear toda esta historia familiar y finalmente mostrarnos un panorama más cercano a la historia, que fue lo que las elecciones donde sale el candidato de la izquierda marxista, que sería, bueno, Salvador Allende, y lo que luego fue el golpe militar, ¿no? Y toda la ola de represión, de tortura, de desapariciones que trajo consigo, o sea, algo más real. Y una cosa también muy interesante es que ella, cuando narra la historia, ella no lo centra en un país, ella no nos habla del país determinado o de la ciudad determinada o de los sectores políticos o actores políticos y sociales, pero nos va mostrando el camino y las semejanzas que nos hacen atar los hilos y atar los cabos para saber de qué personas está hablando ella, o por lo menos tener una idea cercana, ¿no? Sí, es fantástico cómo la manera de escribir de esta autora, y como tú bien comentas, te va llevando en su historia con cada personaje, va dando detalles. Y antes de continuar con esta charla que tenemos contigo de este libro, yo te preguntaba que qué fragmento te había gustado más de este libro, y tú me compartiste este fragmento con el cual comenzamos el programa, y quisiera preguntarte, este fragmento, ¿qué te dice? ¿En qué te remonta y por qué te gustó este fragmento, Laura? Y sí, este fragmento me gustó porque encierra un poco todo lo que es la novela en sí, todo lo que es la historia de cada personaje y cómo su historia personal y sus vivencias van pasando de generación en generación. Y se nota mucho en el actuar de diferentes personajes para luego sus acciones de venganza o de amor o ideas revolucionarias. Desde que el personaje de Esteban Trueba, que se va a retomar la hacienda de las Tres Marías y se convierte luego en ese hombre poderoso y rico, que representa ese poder económico que justifique el autoritarismo en nombre de la civilización del pueblo y demás, y cómo luego esa manera de tratar a sus empleados, a los campesinos que trabajaban en la tierra, ¿no? Traen como consecuencia, a eso sumado a una serie de violaciones, que comete él en sus tierras con total impunidad, o sea, la autora te va trayendo todo eso y generando en una consecuencia que, sin caer en spoiler, termina afectando la vida
de su nieta y de otros personajes, ¿no? de la novela. O sea, cómo lo que puedes hacer hoy influye el día de mañana, o sea, cómo tus acciones pueden cambiar el rumbo de las cosas y de la vida. Por lo menos eso es lo que ella nos quiere dar a entender, me parece, con esta idea. Sí, me parece muy claro. interesante. En esta parte del fragmento que elegiste, voy a leerlo brevemente. En esta parte que dice que creemos en la ficción del tiempo, en el presente, en el pasado y en el futuro, pero puede ser que ocurre todo simultáneamente. Eso para mí es maravilloso. Y cómo justamente tú ahorita lo estás comentando, en las acciones del pasado a veces proyectan un futuro, vives un presente y obviamente el presente que vives se puede volver en algún futuro un pasado que te traiga algunas consecuencias. Toda esa magia de la escritora de cómo va hilando cosas. Y algo también interesante que ahorita vino a mi mente, cómo a través de los libros y en este caso específico de esta novela, nos va también de alguna manera uniendo naciones y siendo más empáticos. Yo, por ejemplo, de este lado en México, pues de alguna forma esta lectura pues te da una, digamos, una visión de cómo se vivió en ese país, en esa época, en Claro. Chile. Ustedes que están ahorita en Paraguay, también de alguna forma estas lecturas pues los acerca a ser más empáticos, a comprender más cómo viven diferentes naciones y cómo es el día a día de las personas que integran ese país. Claro. Claro, así mismo, sobre todo porque la época en que fue escrita, esta novela fue escrita en el 1982. No es Ujú. como hoy en día que estamos a un clic de conocer la información, Exacto. entras y ya te sabes toda la historia de cualquier país. O sea, era una época donde no teníamos ese acceso y esa cosa del ahora, el ya, ¿no? Entonces, Sí. sin duda es una herramienta, fue en su momento y creo que sigue siendo para que mucha gente se interese por la historia, que es Sí. parte, o sea, es un poco de lo que somos hoy en día, ¿no? Resultado de la historia. Claro. Y Y es... una cosa, Ajá. sí, No, 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 tú, papá. Ujú. no, que lo que comentabas anteriormente, que tenía una adaptación cinematográfica, tiene una adaptación efectivamente que se hizo como 11 años después, que Ujú. además tiene un elenco de lujo, Sí, Antonio porque Banderas, creo, está ¿no? Jeremy Irons, Meryl Streep, Glenn Close, Antonio Banderas, que era súper jovencito, Winona Ryder, justamente Ujú. el domingo, o sea, había visto la película hace mucho, pero el domingo me puse a ver un poco para poder comparar entre lo que es la adaptación y el libro, ¿no? Y Ajá. me parece genial porque de pronto es una manera de llegar a más personas que no son tanto de leer, pero que a Ujú. través de la película o la serie dicen, ah, este me gusta, entonces voy a buscar el libro, por ahí descubro más cosas interesantes. Claro, yo creo que vale la pena que podamos adquirir el libro, leerlo, poder hacer esta comparativa con la apuesta cinematográfica. Finalmente, yo no he visto la película, siempre hay una comparativa, ¿no? Cuando lees un libro que viene más específico, que aborda más temas, y creo que este libro lo que hace es rescatar la historia del pasado, nos habla un poco la realidad política y poética a través de las palabras de Isabel Allende. Estaba escuchando una entrevista que tuvo ella el año pasado justamente respecto del 40 aniversario de esta novela, y ella decía que todo su dolor se vuelve alquimia a través de la literatura, a través de sus libros. Y se me hizo muy interesante cuando pude observar que el libro finalmente es como la historia de su vida un poco plasmada con alguna Sí, información. mezclada entre la realidad y Ajá. ficción y toda la investigación que Y ella hace. como todo estas escenas que me plantean a mí como fenómenos paranormales, como esto que habla un poco de la clarividencia, del ver como cuestiones del futuro, ¿no? Donde ella también, el personaje principal, Clara, pues tiene hasta un voto de silencio en donde prefiere ya no decir nada por las circunstancias que ocurren, pero creo que vale la pena sí comprar el libro, adentrarse en la historia, y también vale la pena ver la película y poder tener un criterio de lo que hay entre el libro y la película, ¿no? Sí, en términos generales, Laura, aparte de este libro, porque así como él hay muchos libros que los vuelven películas, ¿tú qué recomendarías primero? Digo, la experiencia propia tiene como sus ventajas y desventajas el primero leer el libro y luego ver la película, porque a veces creas expectativas, pero muchas veces ves la película y te interesa o te da como esa curiosidad por leer el libro. En tu caso, ¿tú qué recomendarías o tú cómo lo vives en los libros que se convierten en películas, Laura?
Bueno, últimamente una cosa, creo que también tiene que ver mucho con las plataformas de streaming, es que se están adaptando muchísimos libros, pero muchísimos, cosa que antes era más difícil. Entonces, en mi experiencia personal, yo prefiero leer el libro y luego ver la adaptación. Lo que pasa es que muchas veces la adaptación, por más que quieran poner toda la información, a no ser que sea un libro cortito, que igual es difícil, hay detalles que se escapan. Eso unido a cuestiones que, por ejemplo, en el libro está el personaje pensando y en la serie o la película no te van a poner, o sea, todo el tiempo momentos de introspección porque se hace lenta a la hora del espectador, para el espectador, ¿no? Entonces hay cosas que sin duda cortan, ¿no? De las adaptaciones. Pero en mi experiencia yo primero, me gusta por lo menos, leer el libro y luego ver la película o la serie, pero siempre con el ojo crítico y comprensivo también de que no se puede meter, qué sé yo, 500 páginas en 2 horas, porque a veces las personas, qué sé yo, los televidentes o los que leyeron el libro en un primer momento van con hacha en mano a trozar a lo que sé yo, los directores o quien permitió que hiciera esa adaptación. O sea, obviamente hay adaptaciones buenas y otras no tan buenas, pero que alguien se interese por tu libro, tu libreto, lo que sea, llevar a la gran pantalla es una gran cosa y sin duda va a llegar a mucha más gente, porque los libros, esperemos que los tengamos eternamente, pero convengamos que es una lucha diaria para que las personas tengan el hábito de la lectura. Totalmente de acuerdo. Perdón que te interrumpa. Vamos a un sí. pequeño corte, mi querida Laura, pero no te despegues de aquí de Libreando, sigue conectada. Y después del corte, continuamos con esta parte que tú dices de los hábitos de leer, cómo podemos fomentarlo, cómo podemos crecerlo, cómo podemos reforzarlo, y desde tu experiencia, pues nos puedes compartir. ¿Te parece Así bien? es. No se despeguen, Genial, seguimos acá me libreando, seguimos libreando. Regresamos en un momento. Ponemos el Hablemos de verdades. Sí, sí, hablemos con Edith. Confesiones, consejos, risa, diversión y entretenimiento te esperan en tu programa Las Netas con Edith. Todos los miércoles a las 3 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social. Los espero todos los lunes a partir de las 11 de la mañana a las notas que no se notan. Noticias importantes que no brillan, pero que en este programa las conocerán. Solo a través de Proyecto Radio MX con sentido social. Hola, queridos Radio Lovers, ¿cómo están? Nosotros somos Arturo, Paulina, Yosimar, Moisés, Gustavo. y juntos hacemos MX. Disfruta de una hora llena de cultura, entretenimiento, estilo de vida y más en compañía de tus artistas favoritos. Acompáñanos todos los sábados a las 3 de la tarde a través de Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. ¿Mucha lana o qué? Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche, comenta con Marta, Karina y el Pollo tips y 1000 cosas más para mejorar la economía de tu hogar. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Antesala, el programa para enaltecer todos tus proyectos. Te invitamos a escucharnos todos los martes en punto de las 9 de la noche. Conducido por Ariadna Vázquez y Jimena Riverol. Solo por Proyecto Radio MX. Con sentido social. No quería dejar pasar este momento, por eso me agarraste en la entrada toda apresurada, quería esconder Ahora la lo sorpresa. entiendo todo, el factor sorpresa. El factor sorpresa. Caray. Muchas felicidades, gracias Jorge, Gusto, gracias. gusto. Felicidades, mi querido Eric. Muchas gracias, Muchas gracias, qué bonito. felicidades. Van a poner sensible, muchachos. Pues aprovechamos, el día de mañana es el cumpleaños de mi buen amigo Eric. Amigo,
Muchas gracias. Gracias. Y hacemos extenso esto. Laura, mira, esta es una sorpresa que yo tampoco me esperaba y lo comparto contigo hasta Paraguay. Hasta Paraguay. Pues te tocó, Lau, festejar aquí el cumpleaños del buen amigo Eric. He de decirles que le mandé a hacer su pastelito aquí. Qué bonito. Delibreando, ya lo verán después en fotos. Y pues, amigo, un deseo. Ay, que la vida me siga sorprendiendo. Así es. Venga. Que así sea. Le puedes Listo. soplar, no importa el COVID. Muchas Ya, felicidades. muchas gracias. Bueno, aprovecho para agradecer, como siempre, mañana es mi cumpleaños, un año más de vida, de mucho agradecimiento y muchas cosas por hacer, muchos libros por leer, muchos programas por estar aquí contigo, Ivonne. Mucha vida por Mucha vida por vivir, con mucha salud y con muchas otras cosas que quiero, deseo y que poco a poco estoy logrando, gracias a Dios. Así es, y pues gracias a todos. Y bueno, vamos a seguir libreando porque bueno, es Continuamos. el cumpleaños aquí del buen amigo mañana, pero no quería dejar pasar el día. Muchas gracias. Para que todos El te precumpleaños. manden buenos deseos porque lo mereces, eres un gran ser humano. Gracias, Ivonne, gracias de a ti. corazón. Y pues bueno, continuamos con nuestra invitada, Laura, muchas gracias por acompañarnos. Y nos quedamos en esta pausa que habíamos dicho del hábito de leer. Primeramente, en tu caso, ¿cómo lo has ido tú reforzando? Nos comentabas que para ti ya un día sin leer es como un día sin beber agua. ¿Y cómo podrías tú transmitirle ese gusto por la lectura a nuestros radioescuchas, tanto aquí en México como allá en Paraguay, para que se den esa oportunidad? Porque finalmente es un estilo de vida. Nosotros que apenas comenzamos y justo te compartimos que este programa surgió en pandemia, justo a raíz de ese interés, de ese acercamiento con los libros. En tu caso, ¿qué les compartirías a los radioescuchas, Laura? ¿Sí nos escuchas por ahí, Lau? ¿Ustedes? Ok. ¿Estamos? ¿Sí? Ah, perfecto. Ya. Te comentaba que, ¿qué nos puedes tú decir al respecto del hábito de la lectura, Laura? Sí, yo les comentaba que empecé a leer desde chica, me gustaba mucho y sí, adopté un hábito por la lectura. Después cuando terminé la universidad, digamos que abandoné un poco, pero porque leía otras cuestiones. Entonces, me leía un libro cada tanto. Y cuando comenzó la pandemia, agarré de nuevo los libros. A tal punto que después de, o sea, el ritmo y el nivel de lectura que agarré era mucho. Cosa que me leía libros de, no sé, 300 páginas, así una semana. También convengamos que no hacíamos otra cosa, ¿no? Yo al menos en mi caso al principio. Entonces, me daba muchas ganas de leer. Y eso siguió. Y luego en las propias redes sociales, en Instagram específicamente, encontré muchas personas que también leían mucho y que compartían sus lecturas. Entonces, a través de eso, empecé a conocer libros de los que no tenía ni idea. Porque uno está muchas veces en su burbuja y no sabe qué es lo que está pasando en, qué sé yo, en el arte puede ser, o en el medio, algunos medios audiovisuales, depende, ¿no? En qué medio se desenvuelva uno. Entonces, conocí, que fue una de las cosas que me motivó mucho a leer, a muchas personas con las que tuve contacto, primero por Instagram, después resultaron ser mis amigos con los que hablaba a diario de libros, le escribía por WhatsApp, y los que eran de acá Paraguay, hoy en día formamos un club de lectura. Entonces, fue un proceso muy, muy enriquecedor y maravilloso, porque empezamos hablando de libros y terminamos hablando con algunas de todas cosas. Y yo creo que una de las cosas más importantes para adoptar ese hábito de la lectura es tratar de leer todos los días al menos un poquito. Es cierto que uno no siempre tiene ese tiempo para leer tanto, depende de la actividad que realice, ¿no? Pero, qué sé yo, 5 páginas, 10 páginas al día ya es un gran paso de avance. Eso es por un lado. Por otro lado, buscar lecturas que realmente nos interesen. No sé, si nos gustan los clásicos, pues a los clásicos. Si nos gusta el romance o la ciencia ficción. Pasa que hay personas que agarran un libro y no les gusta, entonces abandonan y dicen, esto no es para mí. Y no, quizás no era el momento para leer ese libro, o ese no es el género que les gusta. Entonces yo creo que no hay que rendirse, hay que probar diferentes tipos de lectura, porque hay de todo y para todos los gustos. Claro. Después, tener a alguien con quien
hablar de los libros es otra cosa que me parece que aporta mucho, porque eso que les comentaba del club de lectura, con el club de lectura en el que participo, nosotros nos reunimos una vez al mes y estamos todas ansiosas, leemos a la vez, comentamos en los grupos de WhatsApp y cuando llegamos ahí empezamos hablando del libro y terminamos hablando de todas cosas de la vida. Claro. Sí, porque sin duda te une mucho, ¿no? Y lo otro es que uno lee y después hablas con las otras personas y descubres cosas que tú ni siquiera habías notado que pasaban en el libro. Sí. Otros puntos de vista, no sé, le tomas cariño a un personaje y resulta ser que otros personajes tenían también, no sé, cosas a las que sacarle jugo, así. Entonces yo creo que esos son puntos importantes, dedicarle un poquito todos los días, tener con quién hablar de libros y encontrar géneros que nos gusten, ¿no? Cosas donde nos sintamos cómodos leyendo, sea romance, sea fantasía o lo que sea, no demeritar, así como si nos gusta leer libros infantiles, qué sé yo, cada uno tiene sus gustos, pero es una gran cosa. Y lo otro que también me parece muy importante, que yo estoy intentando implantar acá en casa, es que desde pequeño tengo 2 nenas, que a ellas también les interese, porque yo creo que si empiezan pronto, es más fácil que le agarren el hábito de la lectura. Entonces esa es una de las cosas que la pandemia, digamos, que nos obligó a acostarnos todas las noches leyendo un libro. Tanto que se hizo una rutina y cuando llega la hora de dormir, ellas quieren que le lea. Y mi mayor deseo es que el día de mañana ellas solas agarren sus libros y se pongan a leer así a la par mía, ¿no? Lo que sea que les gusta. Entonces creo que es un trabajo de hormiguita, pero que vale la pena. Totalmente de acuerdo contigo, y algo platicábamos Justo, Ivonne y yo, justo el día de hoy le recordamos esa le parte. Le mandé un podcast o un post que hablaba del tema de la lectura y habla muchas veces de que el ejemplo arrastra, ¿no? Totalmente. Pues, sobre todo nosotras como mamás, digo, tú que tienes 2 niñas y tienes la posibilidad de desde este momento poderlas acercar, hacer inmersas de los libros en sus vidas, creo que es un hábito maravilloso. Hablas de los círculos de lectura o del club de lectura en el que estás y justamente así es como Eric y yo iniciamos pues nuestra amistad de alguna manera y fue a través de un círculo de lectura que después, bueno, se vuelve este programa de radio y lo que tú dices es real. Nosotros vamos creando realidades y nos vamos acercando a personas que tienen los mismos intereses de alguna manera y podemos compartir también todo lo que nosotros entendimos o comprendimos del libro, pero sí vamos tomando la visión del otro cuando está compartiendo, porque la interpretación es completamente diferente, porque también cada uno hace sinergia con cada uno de los personajes del libro y pues vas encontrando puntos que tal vez tú no habías descubierto y que también te van sumando y te van enriqueciendo y vas viendo también el libro desde otra perspectiva. Se me hace también muy interesante esto que nos comentas de poder leer de 5 a 10 páginas al día. Creo que es algo interesante porque si lees 10 páginas en un día, te avientas un libro de 100 páginas en 10 días y creo que eso, bueno, puede ir sumando un poco. Aquí Eric, que tiene un reto de leer un libro al mes, pues eso es increíble, ¿no? Porque podemos nosotros lograr, digo, no se trata de cuántos libros leamos, más bien es de que el libro que estemos leyendo, pues lo podamos integrar de alguna manera, ¿no? Sí, totalmente. Y en ese sentido, yo le comentaba a Ivonne, no sé qué opinas, Laura, que tampoco se convierta como en una obsesión en cuanto a eso de leer y leer y a grandes velocidades y muchos libros. En mi caso, yo así lo comparto, respeto mucho a todos los lectores, los que leen mucho, los que leen poco. Al final, lo que intentamos hacer en este programa, y yo a título personal, es llevar el acercamiento del hábito de leer, que se convierta en un estilo de vida, que tengas ese gusto por agarrar por iniciativa propia un libro, el que, como tú comentaste, Laura, el que más te pueda llamar la atención en cuanto al género, pues que sobre ese leas y poco a poco tener ese gusto por leer. Yo lo digo y lo he comentado en otros programas, te lo comparto a ti, Laura, en esta ocasión, que yo llegué a los libros a través de Ivonne, a través de ese círculo de lectura en el que me invitó. Posteriormente vino la pandemia, sucedieron muchas cosas, pero afortunadamente me siento yo agradecido porque a partir de esa semillita que sembraron en mí este círculo de lectura, pues hoy ya tengo ese gusto por leer y de pronto me encuentro
con títulos. He tenido también la oportunidad de leer un par de títulos de esta Isabel Allende, y sí, comparto contigo, es una escritora bastante, ¿cómo decirlo? Pues que a mí me impresiona mucho la manera en que lee, la manera en que te describe los detalles. Te imaginas una escena como si lo estuvieras tú viviendo en ese momento, estuvieras ahí dentro del personaje, y eso me parece maravilloso, en particular de esta escritora Isabel Allende, y en general de los libros que tienen esa magia para tú poder inmiscuirte, identificarte y poder viajar a través de las letras. Y entonces, en ese sentido, pues también agradecemos mucho que hayas podido aceptar esta invitación de poder participar aquí con nosotros en Libreando, y que obviamente sea una de varias participaciones que puedas estar con nosotros, porque pues nos comentabas que lees otros títulos, y que obviamente que nos pudieras compartir con nuestros radioescuchas en esta plataforma. Sería maravilloso poderte tener de nuevo en este programa. Ay, bueno, todavía no acabamos y yo tengo una duda. Nos contabas del club de lectura, no sé qué otras actividades o en qué otras actividades participes aquí en este medio literario, y que nos contaras un poquito de tu club de lectura. No sé cómo lo hagan, cómo participen, si se reúnan en algún foro personal o tal vez sea en alguna plataforma digital y que igual se pueda compartir. Digo, no sé, ustedes están en Paraguay, pero ya con esto, lo que hablábamos de la magia de la tecnología, pues a veces se pueden sumar personas de otros lugares y puede crecer el foro. No sé si nos puedes compartir. Sí, claro. De hecho, esta es la primera vez que yo participo en un club de lectura presencial, porque como bien dices, en la pandemia yo descubrí muchísimas, lecturas conjuntas le llaman, pero la misma cosa es, pero se hacía de manera virtual. Primero porque no nos podíamos reunir, y después porque se sumaban personas de otros países, lo cual también hace súper enriquecedora la experiencia, ¿no? Y sí sigo haciendo eso, y sigo hablando con personas de otros países, de libros y demás, o alguien sube una opinión y entonces yo le digo, yo también leí, me gustó, pero me parece que, no sé, le doy mi opinión o mi punto de vista, ¿no? Y específicamente este club de lectura que yo conocí, en el que empecé el año pasado, y nos pasamos así leyendo un libro cada mes, me encantó, porque es diferente del cara a cara, sin duda. Claro. El compartir un espacio físico, ¿no? Que sin duda hacerlo a través de la virtualidad también es genial, porque si no, no podríamos estar hablando hoy nosotros, pero esa cercanía que la pandemia nos quitó tanto tiempo se disfruta mucho también, qué sé yo, tomando un cafecito, pasando más horas juntos. Y lo genial de este club de lectura específicamente es que la chica que lo organiza nos trae lecturas de todas partes, pero literatura contemporánea, y libros así que te ponen en el mundo de cabeza. Justamente yo estaba viendo uno de sus programas anteriores que hablaba de casas vacías. Entonces, por ejemplo, ese libro no lo hemos leído, pero vamos a leer el mes de abril, si no me equivoco. Entonces, a través de este club de lectura, yo he conocido autoras que no tenía ni idea, que están revolucionando lo que es la contemporánea latinoamericana, y me parece genial que lleguen a tantas personas. Y otra cosa que también me parece que hizo este club de lectura, quizás otros también, es libros que no llegaban a Paraguay, porque la gente no los conocía, están llegando, porque las personas acá le interesan y los piden, entonces están llegando esos libros a los que antes no teníamos acceso. Uy, qué interesante. Qué interesante, y que, fíjate, me sorprende mucho, y la verdad es que estamos nosotros fascinados y nos sentimos orgullosos y halagados en esta parte, que el programa que tú mencionas de las casas vacías fue también justamente la participación de una persona a través de Instagram, de las redes sociales, en donde se va haciendo más sinergia, se va expandiendo estos horizontes y rompiendo barreras, y como tú bien dices, van llegando títulos a lugares en donde anteriormente los desconocían, y ese intercambio cultural está genial. Estoy maravillado, y la verdad es que me sorprende y me da mucho gusto, y la verdad es que es un placer poder escuchar de viva voz que nos compartas eso de este programa. La verdad es que es sorprendente. Gracias, Laura. No, y qué padre, la verdad es que puedan, lo que dices tú ahora, ya el presencial, el cara a cara. Nosotros lo tuvimos antes de la pandemia, así fue como inició Libreando,
Justamente les quiero compartir, Libreando inició a través de una idea que yo tuve de una película. Esa fue una película que se llama The Book Club, algo así se llama, que son 4 amigas que se reúnen igual a charlar respecto de un libro que leen al mes justamente, y algo así como lo que tú nos mencionas, pues igual lo recuerdo y así empezamos con Libreando. Me daría muchísimo gusto en algún momento participar en algún foro que tú estés en algún foro de lectura, para que podamos conocer también a más personas, incluso el escucharte, Laura, me encanta cómo hablas, aparte muy elocuente, te felicito, la verdad. Gracias. Y bueno, pareciera que estamos hablando con un escritor o alguien que está inmerso en el medio literario, y así es finalmente, pero muchas gracias por participar, por compartirnos y por hacernos recordar cómo iniciamos. Sí, no, muchas gracias a ustedes. Yo le comentaba a Eric que yo, me encanta leer la literatura, los libros, pero no soy una conocedora, así, no tengo una formación académica en este respecto, ¿no? Pero como bien dices, uno aprende todos los días de, qué sé yo, de Corrientes, de esta misma chica que organiza el club de lectura, que ella sí es licenciada en letras. Entonces uno todos los días está aprendiendo. A veces uno agarra un libro y lee y no sabe qué es lo que está leyendo, de dónde viene eso, cuál es la inspiración de la autora o del autor, ¿no? Entonces yo creo que todos los días se aprende, y los libros, sin embargo, es una puerta segura en ese camino de conocimiento y de sed de conocimiento. Sí, definitivamente. Totalmente de acuerdo, y quiero aprovechar esta pequeña pausa para mandar saludos a todos los que se conectaron y están conectados en este momento escuchándonos. Quiero mandar saludos para Jess Barrera, para Adi Sam, que nos está escuchando, para May Luna, para Lulu de Anda, todos nos mandan saludos. Muchísimas gracias nuevamente por escucharnos, por darse la oportunidad y por brindarnos ese tiempo de escucharnos. Liliana Santuario también, y quiero leer aquí unas felicitaciones. Dice: increíble novela, me encanta, saludos chicos, un abrazo y felicitaciones a mi querido Eric. Muchas gracias, Lili, también te quiero mucho. Me van a poner sensible. May Luna dice: excelente programa, una felicitación al que cumple años mañana. Gracias de corazón. Es un honor y un privilegio poder estar aquí con ustedes. Y nos dice también Jess Barrera: muchas felicidades, mi querido Eric, que sea un maravilloso año. Así sea, Jess, muchísimas gracias y recibo tu abrazo. Leti García nos dice: siempre hay un momento para leer. La lectura te lleva a un espacio inimaginable. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, a sus saludos, a las felicitaciones, la verdad les recibo de corazón, y pues todos esos buenos deseos me los llevo en el alma. Gracias de verdad, y nuevamente agradecerte, Laura, por haberte dado la oportunidad. Tú bien decías que no te considerabas experta, sin embargo, hemos también de compartirte que nosotros en ese sentido, cuando iniciamos el programa, no nos sentíamos expertos, no nos seguimos sintiendo expertos, sin embargo es un gusto, lo hacemos de corazón, lo hacemos con toda nuestra humildad, con todo nuestro cariño, con todo ese ánimo de poder transmitir a la gente a través de ustedes también como lectores, que compartan esas experiencias de lectura, porque a través de ustedes y a través de los libros es como vamos expandiendo ese gusto por leer, y poco a poco la gente pues se va de alguna forma inquietando, le vamos como digamos que dejando esa espinita, esa semillita, esa inquietud por leer los libros, y pues esperemos que en algún momento se den la oportunidad, y porque así empieza esto, es poco a poco, es cada quien a su ritmo, a su tiempo, de acuerdo a sus diferentes circunstancias, diferentes, digamos que estilos de vida, como tú lo dijiste, pero que se den esa oportunidad. Claro. Oye, y una pregunta, digo, antes de que nos vayamos, lo que comentabas tú, que a través de las redes sociales, de Instagram, compartes como todo esta pasión que tienes por la lectura, y ¿podrías tú compartirnos igual tal vez tus redes sociales para que igual si tienes seguidores y puedan pues compartir todo esto del medio literario contigo y con las personas que te siguen? Sí, claro que sí. Yo tengo un perfil en Instagram que se llama Ara y Lau Leen, que justamente surgió porque empecé a leer con mi hija. Entonces, la idea es un poco fomentar lo que leíamos las dos juntas, y empezó un poco siendo los libros infantiles que leían. Y ya comparto todo, lo que lee ella, lo que leo yo y lo que lee toda la familia. Y al inicio solamente mostraba, qué sé yo, la portada del libro que leía, el nombre para que las personas supieran. Y hoy en día ya me atrevo un poquito más a decir cuál es mi opinión del libro, si lo recomiendo o no. O sea, básicamente qué es lo que van a encontrar y algo como eso.
y la verdad es que lo disfruto mucho, terminó siendo mi gran hobby hoy en día. Y la idea es que más personas se animen, porque a través de esta red social descubrí que hay muchas personas que leen. Hay que descubrirlas y nada, ir animándola a que más personas se sumen. Ok, Ana y Lau leen. Oye, qué maravilloso. No, Ara okay. Ara y Lau leen. O sea, Lau okay. por mí y Ara por mi hija. Ah, perfecto. Bueno, lo vamos a compartir igual también en nuestras redes sociales ya escrito, para que quien quiera mandarte solicitud, pues bueno, pueda seguirte. Y qué maravilloso claro que sí. lo puedas hacer con tus hijas. Te felicito, de verdad, que poder tomar un libro y poderlo compartir con tus pequeños, creo que es algo impresionante para ti como mamá, y yo creo que para ellas también, ¿no? Claro, así mismo. De hecho, tengo la más pequeña que tiene 3 años, por supuesto no lee, bebé. pero sí se acuesta y se pone un libro entre las piernas, porque sabe que esa es la actividad ya de cierre del día, que yo creo que por lo menos bien encaminada va. Sí, claro. Qué genial, qué genial. Sí. Perfecto. Oye, tenemos más saludos. Adelante. Espérame, déjame, te siguen felicitando. Lulú de Anda nos dice que un fuerte abrazo. Pavel manda saludos, Pavel Ramos. Y también Jess Barrera nos dice que excelente invitada. Muchas felicidades, Lau. La verdad es que sí nos deja sorprendido, y que aparte no solo es algo que tú hagas de manera personal, sino que lo estás transmitiendo con futuras generaciones. Te aseguro que esa semillita que estás sembrando va a dar un gran fruto en la vida de tus hijas, y bueno, en las personas que hoy te conocemos, aunque sea desde a distancia. Desde otro país, pero gracias por lo que compartes, y pues qué padre que tus niñas también sean parte de todo esto. No sé si nos quieres compartir algún comentario antes de finalizar el programa. No, la verdad que felicitarles por la iniciativa, porque yo sé que un programa hablando de libros, lleva su trabajo, porque hoy en día hay muchos intereses, e incluir esto en un programa de radio tiene también su reto. Y nada, a seguir trabajando cada uno desde su esquinita del mundo para que más personas se animen a leer. Yo creo que no hay que cansarse y tampoco obligarse, como decía Eric, no ver esto como una obligación, sino como un disfrute. Y si el día que no tenemos ganas de leer, pues sencillamente no se lee, se ve una película. Entonces yo creo que sí también se disfruta mucho más. Sí, definitivamente. Pues muchísimas gracias, Lau. Creo que no sé si todavía no mandan a corte. Todavía no, tenemos un par de minutos más según producción, y si no, pues nos seguimos otra hora más. Por nosotros no hay problema. Ahorita hablamos de otro libro. Hablamos de otro libro, que por cierto ahorita me acordé, no sé cuántos títulos tenga Isabel Allende, pero sí, por lo menos, no sé, tú nos puedes decir más, Laura, ¿cuántos títulos tiene Isabel Allende desde donde tú las has indagado al respecto, Laura? Y así un número exacto no sabría decirte, pero más de 10, más de 15 libros sí o sí. Y un dato curioso que descubrí hace poco fue que ella escribió La Casa de los Espíritus, comenzó a escribir un 8 de enero de 1981, me parece. Wow. Con la idea de escribir una carta a su abuelo para contarle un poco toda la historia. Y este libro fue su primer novela, ¿verdad? Este libro fue su primera novela. Ella antes escribía obras de teatro y cuentos infantiles así. Entonces se hizo tradición, tanto que ella empieza el 8 de enero a escribir, o sea, no sé si de cada año, pero cuando tiene la inspiración, ella empieza 8 de enero. Mira, qué interesante, ya como un ritual. Como un ritual, sí, y con la idea de que las ideas fluyan y que la musa la acompañe. Y ahora próximamente he visto que el año pasado ella lanzó un libro que se llama Violeta. Muchos de sus libros están interconectados. Hay que hacer más o menos como un árbol genealógico de sus libros, porque son muchos, y como sacan diferentes tiempos, pero luego hay personajes o una historia familiar que va de uno a otro, ¿no? Y he visto que ahora en junio sale su próxima novela, o sea que tiene una producción increíble esa señora. Estaremos al pendiente y felicitamos hasta donde esté Isabel Allende por compartirnos todas esas ideas y esa creatividad que la caracteriza. Y ha escrito más de 20 libros. 20 libros. Más No, de 20. bueno, No sé exactamente el número. pues ya estaremos libreando contigo algún otro título. Ve pensando, por favor, Laura, cuál vamos a abordar. Bueno. Pues ahora sí, y ahora como sí, todo lo que empieza termina, ya vamos a terminar este programa, no sin antes nuevamente darte las gracias y felicitarte por todo lo que tú estás haciendo. Gracias a ustedes por la oportunidad, en serio. te mandamos saludos, un abrazo hasta Paraguay y todos los que lean también por allá. Sigan este hábito de leer, sigan contribuyendo a
a este estilo de vida que encontramos en los libros. Gracias, Laura. Nos despedimos nosotros con nuestra frase pregunta de Libreando. ¿Y tú? ¿Ya estás libreando? Saludos, buena tarde. Chao, muchas gracias. A ti, bye bye. Por eso me agarraste toda. Muchas gracias por habernos escuchado. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, Libreando MX. Los esperamos la siguiente semana en un nuevo encuentro con la lectura. ¿Y tú? ¿Ya estás libreando? Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. When this happens, when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city.